tema con el cual le adelanto, estimada doctora, ya estuvimos teniendo inquietudes desde la mañana. Nos acompaña en este momento la cabeza en fuerte de la Dirección Nacional de Datos Públicos, la doctora Lorena Naranjo, para que nos hable acerca de la protección de datos personales en el Ecuador. Solamente esperamos un momento para poder hacer el paso de las diapositivas. Mientras tanto, comentarles pues que justamente uno de los primeros trabajos que pudimos nosotros realizar fue el aporte con la DINARDAP en este ámbito, como asociación directamente, así es que por ello les agradecemos de antemano la apertura también a este sueño que en este momento ya está materializado. A nombre de la Asociación Ecuatoriana, por favor, reciba este presente. Agradecerle por la participación y pues cuente con la asociación y con la sociedad civil para este tipo de iniciativas. La consulta es, ¿por qué o qué se está haciendo a nivel de DINARDAP en la parte comunicacional? Porque obviamente si esperamos el visto bueno del jefe que nos diga algo y que mande esta comunicación, no va a salir nunca una cadena nacional, no va a salir nunca un tema en los canales del Estado. Pero nosotros en la parte informática tenemos ese tema, o sea, si hay peores cosas, recién se me fue el nombre del abogado. Diego. Recién Diego nos pasó un video que yo estoy seguro que si lo bajo en YouTube va a estar ahí, de una persona que pensaba que le estaban adivinando todo. Sí. O sea, eso le va a golpear a cualquiera. Entonces, si a mí me llega eso y me ponen, nosotros como Dirección de Registro de Datos Públicos, estamos luchando para sacar esta ley, por favor apóyanos porque tus datos son importantes, yo creo que eso se va a hacer viral inmediatamente. Entonces mi pregunta va por ahí, o sea, si no nos van a dar el visto bueno, o si podemos hacer algo, o por último, yo no sé cómo llegó ese video ahí, pero, o sea, hay que buscar una forma de hacer conciencia para que esa ley se agilite, porque si no, crean, va a pasar 2 años, se va a acabar el gobierno, va a venir otro hasta explicarle el porqué de esto y vamos a seguir en esta situación. Bueno, muchas gracias por permitirme la oportunidad de hablarles específicamente de la ley, y es que ha sido un proceso bien complicado y nos hemos demorado en este año porque había que uniformar conocimientos. Voy a ser absolutamente sincera en esta parte. La mayor dificultad que nosotros vimos cuando empezamos a hablar de un anteproyecto, porque para mí sería sencillísimo, agarro el anteproyecto en la versión que está y nos vamos y discutimos, etc. El problema es que cuando entra a la asamblea o cuando entra en otros espacios requiere vocerías, porque la gente, los asambleístas quieren saber si estará bien, estará mal, qué le añaden, porque además quieren opinar. Y ahí es el problema. Porque no había vocerías en el Ecuador, porque de este tema la mayoría de personas está confundido, por no decir otra cosa. Y hay una dificultad fáctica, y es que hay 3 proyectos de ley que no tuvieron buen fin. El primer proyecto de un asambleísta, Beethoven Chica, que se llamaba Ley de la Intimidad. Yo ya les expliqué hoy cuál es el problema de una ley de la intimidad, que es un modelo que no es el nuestro, es un modelo americano. Hubo un segundo proyecto presentado por la señora Rivadeneira y ella tenía una norma para prohibición, ¿qué podríamos decir? Para control de redes sociales, en una ley de protección de datos. ¿Qué tiene que ver? Nada, pero... Y un proyecto que nunca dio ni salió a la luz, que era uno presentado por elaborado pues por la Función de Transparencia y Control Social, que en cambio tenía toda la parte de derechos, pero no tenía toda la parte de cómo hago que se pueda circular, porque sí se necesita que los datos circulen, porque son mecanismos de mejoramiento de los servicios. Desde esta perspectiva nosotros nos hemos demorado bastante en tratar de que la gente hable el mismo idioma, de que no me mezclen dato personal con dato público, de que no me metan cuestiones de limitación a la libertad de expresión donde no tiene que haber, porque para eso hay otras leyes. Aquí para eso es ley de comunicación, esta es ley de protección de datos. Y hay otro elemento adicional, y es que efectivamente no hay una cultura de protección de datos en el Ecuador. Y entonces cuando hemos intentado promover así este tipo de cuestiones en redes, enseguida hay una confusión. Dice, lo que pasa entonces es que una autoridad de control de protección de datos, una superintendencia de control de protección de datos, lo que va a hacer es dedicarse a sancionar la opinión de lo que yo hago en redes sociales. No, es que es mi dato personal lo que yo opino.
Y entonces me van a verificar, no, eso es libertad de expresión. ¿Sí me explico? Y ese es el principal problema con el cual nos hemos topado. Por eso es que hemos dirigido los esfuerzos primero a que todos hablemos el mismo idioma, a que descartemos, porque las opiniones que la gente tenga en redes sociales no son parte de esta ley, están por fuera de esta ley. No es que va a venir nadie y comenzar, o como alguna vez por aquí mismo, alguno de los de aquí me vacilaba y dice, es que la Dirección de Datos Públicos sabe hasta lo que hacemos en WhatsApp. No, no, para nada. Es al contrario, es saber cuándo es legítimo y de qué manera ilegal usar datos personales. Ahora sí le quiero contar qué hemos hecho de otro lado. Con el Mintel estamos, y si les interesa, nuevamente ahí está Ileana, estamos atrás de que salga la firma de un pacto con niños y adolescentes por una Internet sana, segura y constructiva. Dentro de este pacto, uno de los elementos sustanciales son las campañas de comunicación, en donde no le dices a una sola institución, usted haga las campañas, no, aquí es mientras más manos haya, mejor. Y si las manos vienen de personas individuales, de organizaciones sociales, pues bienvenido sea, porque lo que más necesitamos es construir en nuestros niños y en nuestros jóvenes cultura de protección de datos personales, porque el primero que ejerce el derecho es uno mismo. Como les suelo decir a los muchachitos de 12, 14 años, no publiquen sus fotos del pack. Sí saben lo que es un pack, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar haciendo eso ya se queda en tu Facebook, ya se queda en tu Snapchat, ya te da una rastreabilidad. Y muchas universidades ahora, para acceder a ellas, te están haciendo revisiones de tus perfiles públicos. Entonces no limites y no cuelgues fotos de cuando te fuiste de juerga con tus amigos y estabas en estado de ebriedad. Ese tipo de concientización de uso responsable de las tecnologías es parte del derecho. Por eso es que una de las normas inclusive debe ser la obligatoriedad de que incluyan estos contenidos en los currículums, de que incluyan además en la capacitación de funcionarios públicos, en la capacitación de la gente que trabaja en empresas. Porque si entre todos no aprendemos a que somos nosotros de esos datos, seguimos publicando cosas muy sensibles en nuestras redes sociales. Allá hay otro. Lorena, excelente presentación. Hablabas que los datos personales, la protección de datos personales es un derecho fundamental. Hablabas que uno de los principios es el consentimiento. Yo debo dar el consentimiento de poder compartir esos datos personales. ¿Cómo hacemos o cómo se ve desde la DINARDAP cuando, por lo menos en Alemania hace un año, manejando el tema de patrimonio digital, ellos dictaminaron de que una persona que murió, sus padres podían tener acceso a su patrimonio digital, a su identificación como un patrimonio digital en la red? Los padres podían heredarlos, o los hijos podrían heredarlos. ¿Cómo ve la DINARDAP el tema del patrimonio digital a nivel de datos personales? A ver, para ver si entendí bien la pregunta y me corriges, por favor, no, déjele nomás, me tiene que corregir. ¿Patrimonio digital se refiere a bitcoins o se refiere a todos los accesos y toda la disponibilidad de redes sociales y de accesos a cuentas tipo banca virtual? ¿A qué referimos? Para no caer en un tema de diferencia de conceptos, mi pregunta va enfocada a mi vida en la red. Ok. Bueno, ahí hay dos premisas. Los datos personales son derechos fundamentales. Como es un derecho fundamental, se extingue con la muerte del titular. Cuando se extingue con la muerte del titular, pasa a ser objeto. Por eso es que hablamos de patrimonio. Y efectivamente se convierte en uno de los activos. Y es uno de los activos porque, por ejemplo, si es que mi vida digital tiene un blog y ese blog es de alta influencia por el contenido de la información y yo quiero convertirlo en conmemorativo, por ejemplo, eso pasa a ser parte de los activos que tienen que ser distribuidos en el momento de una herencia. Estos incorporales, que aquí, esta es una de las preguntas, debo reconocer, de las más divertidas que me han hecho en este tipo de, porque estas son como las cosas nuevas.
Este tipo de activos no están previstos en normativas en general. Los que ya han tenido problemas los comienzan a trabajar. Pero, por ejemplo, nosotros ni siquiera empezamos con lo básico, entonces vamos a estar un poco lejos de comenzar a pensar en este tipo de información concebidas como activos patrimoniales. Por el momento creo que no vamos por ahí aún. Buenas tardes, Lorena. Ramón Valdés de la asociación. Dos preguntas, están relacionadas. Yo entiendo que la ley está todavía en proyecto. En anteproyecto. En anteproyecto, pero ¿por dónde van los tiros? ¿Por dónde va direccionada la cosa? En el sentido de que, ¿cuál va a ser la propuesta de la ley en cuanto a la obligatoriedad de anunciar una vulneración de la información en una organización, sea una empresa o una organización del Estado? Y cuál va a ser la compensación que pudiera darse a quien haya sido víctima y potencial víctima por la filtración. Como antecedente sabemos que en la legislación americana hay una obligatoriedad, sí, de hacer conocer a las potenciales víctimas y de darles una compensación expresada como un monitoreo de su crédito, una cuestión así, que para la comunidad de seguridad ha sido insuficiente en muchos de los casos. Bueno, la invito personalmente a que por favor nos acompañen, porque justamente en las mesas de noviembre uno de los temas que se tiene que discutir es el tema de notificaciones de vulneraciones. Y hay que ponernos en la mesa y terminar de delinear esa parte, porque ya estamos de acuerdo en que tenemos que notificar, pero ahora tenemos que ver qué notifico y qué efectos tiene esa notificación. Y parte de las mesas de trabajo de este mes es precisamente reconocer que, que tengo que notificar aquellas vulneraciones que afecten derechos fundamentales, porque aquellas otras vulneraciones que ponen una situación de riesgo, lo que nos enseñaba Diego hace rato, que había estado un hueco, pero que no se metió nadie por ahí, ¿vale la pena generar un nivel de incertidumbre mayor o estoy generando un pánico innecesario? Pero en cambio, donde ya hay una filtración en sí misma y donde ya tengo que avisarle a la persona para saber si ella tiene que arbitrar medidas también para protegerse, esa sí ya sería un nivel en el que hay que notificar. ¿Y qué consecuencias está después de que efectivamente esas filtraciones se han producido? Para el responsable, para el sistema en general. Una de las soluciones, como usted dice, es la americana, pero tal vez haya otras. Eso es parte de lo que todavía en esta última fase tenemos que precisar. Como usted ve, ya estamos ya en las últimas precisiones. Ya toda la parte primera, gracias a la voluntad, incluso yo reconozco de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad, que en ese momento todavía no era asociación, pero que ahora sus miembros están activos y presentes, pudimos avanzar. Y pudimos avanzar desde una perspectiva ecuatoriana, porque la idea, yo les he mostrado lo que está pasando en el mundo, pero la idea es que también nosotros, desde nuestra realidad, sepamos hasta dónde podemos tirar las sábanas. Lorena, buenas tardes. Una pregunta más como una curiosidad para saber los alcances de la ley. ¿Está contemplado el derecho a desaparecer del ciberespacio como lo hace la Regulación General de Datos de Protección Europea? No sé si... A ver, sí, hay las listas Robinson Crusoe, que son estas listas donde no me moleste, no me llame, quiero desaparecer, no me tome en cuenta. Es un extremo del derecho de oposición. ¿Vale la pena? No sé. Eso es lo que precisamente hay que terminar de discutir. ¿A nivel legal es posible? Sí. En aquellos ámbitos donde no hay una ley que me obligue a aparecer. Por ejemplo, la identidad. Eso sí, aunque tengamos nuestros derechos, prima el derecho de la identidad por el derecho a la protección de datos personales, porque yo tengo que garantizar que todos los ecuatorianos que dicen son ecuatorianos están en territorio ecuatoriano, para yo no tener aquí a alguien que está por fuera del sistema de protección. Entonces hay que distinguir las dos.
Buenas tardes. Una consulta. O sea, mientras no tengamos la ley de protección de datos personales, no podemos hacer nada. Caso específico, incluido un banco, una plataforma de las que usamos ahora de servicio de transporte, no sé si puedo decir el nombre, y una ciudadana europea, en el caso mi hija. Nos cobraron o sea, básicamente nos retiraron de la cuenta bancaria un dinero por un viaje que nunca se realizó. Wow. Y yo me fui a hacer el reclamo en esta plataforma y me dicen, no, es que el momento en que la niña solicitó dando los números de tarjeta y eso, incluso ya que le preautorizaba a hacer eso, porque incluso yo le hablaba del tema de si yo no doy autorización, ellos no pueden hacer eso, pero decía que sí, y entiendo que ya estas plataformas, al ser plataformas que se mueven a nivel mundial, ellos también deben estar al día con el tema de protección de datos. Vamos a ubicar un poco en el reglamento europeo. Si son servicios que se dan en territorio europeo, son páginas que tienen que acogerse a eso. Pero si son páginas que no dan servicio en territorio europeo, que es lo que están haciendo algunas páginas están teniendo versión latinoamericana, versión americana y versión europea, con diferentes estándares de protección. La versión europea sí es altísima, la versión americana más o menos, y a nosotros los latinoamericanos nos ponen unas versiones tal como la que usted señala. Entonces es parte de lo que hay que corregir. Y si hay países como el nuestro, adicional, estamos fregados. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la actual situación? Como hay un derecho fundamental, yo generalmente en las resoluciones que estamos dictando en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, estamos haciendo aplicación directa de la Constitución. Porque si nos esperamos a que haya ley, hay un montón de cosas en que yo tendría que no hacer nada, y no hay posibilidad de trabajar así. Hay que comenzar a hacer algo. Y en ese empezar a hacer algo hay que demandarles, en el caso suyo, hay que emitir resoluciones amparadas menos mal aquí hay la norma constitucional. Y habiendo la norma constitucional hay elementos para un poco jalarse, incluso el estándar europeo, que ya es una norma solo creo que estás tú y me vas a entender solo tú, Dieguito, pero para los abogados ya tener un estándar internacional, yo me jalo del derecho internacional y lo introduzco en el nuestro con la cláusula abierta de la Constitución. O sea, ya hago algo. A diferencia de antes, en donde efectivamente estábamos atrapados completamente. Y los desarrolladores de software, de este tipo de software, también no estarían sin querer medio implícitos, porque claro, entre el banco y la plataforma esta dicen, no, es del banco, el otro no, el banco sí, ya la plataforma me autoriza, sí, pero y los desarrolladores claro, también estarían, tendrían un cierto grado de responsabilidad. Claro, y ese es el mayor peso que están sintiendo ahorita los desarrolladores. Lo que les había comentado en esta reunión en la que estuvimos, los desarrolladores se sentían un poco incluso desatendidos, porque decía, deberían estarnos dictando ya un curso en que nos digan, hagan clic aquí, hagan clic acá y modifiquen el sistema para que ustedes se adapten a modelo europeo. El problema es que, ¿cómo yo dicto un curso diciendo adaptémonos a modelo europeo si aquí no hay una normativa que nos diga si nos vamos a acoger completamente a ese modelo o vamos a tomar algunas otras cosas de otros? Entonces es parte de las buenas prácticas. Por ejemplo, lo que sí les mandamos a esos desarrolladores es que hagan webinars, hagan cursos, se hagan oficiales, aunque sea para España, para que un poco vayan entendiendo las lógicas, comenzando a prepararse a nivel de formación, y cuando ya venga una normativa ecuatoriana les sea muchísimo más fácil el proceso de adaptación, sobre todo porque esa persona sí vive de esos tipos de software. Allá hay otra. Buenas tardes. Yo tengo una consulta y creo que es un poco resumiendo lo que ya nos has contado. En el caso, por ejemplo, tenemos una página transaccional ecuatoriana, ¿ya? Pero la utiliza un ciudadano, no sé, de Alemania. Nosotros tenemos los datos de
de este cliente, por así decirlo, y nos pide, porque ellos tienen el derecho al olvido de dato. Entonces, si ellos nos exigen el olvido del dato de esta persona, ellos tienen como exigir aquí en Ecuador ese olvido de datos. Nosotros como empresa estamos obligados a cumplir eso, o tendríamos que esperar a que salga todo el tema de la protección de datos personales para nosotros decir, ok, tú sí tienes ese derecho a exigirnos eso. Pregunta. ¿Tú tienes sucursal en Europa, en cualquier país de Europa? No, solo en Ecuador. ¿Estás ofreciendo tus servicios en euros? ¿Estás ofreciendo tus servicios en alguno de los idiomas europeos? No. O sea, es netamente Ecuador. ¿El europeo está domiciliado en el Ecuador? ¿Perdón? ¿El europeo al que haces alusión está domiciliado en el Ecuador? Sí. No tiene derecho. Tienes que esperarte a la ley ecuatoriana. Ok. Entonces, pero si el cliente está en Europa, ¿sí podría exigir? Lo que pasa es que tienen que ocurrir varias circunstancias. Tu oferta de bienes y servicios tiene que estar en Europa. ¿Cómo se demuestra tu oferta de bienes y servicios? Que tú ofrezcas en tu página la posibilidad de pagar en euros, porque solo en Europa hay euros. Listo. O en alguno de los idiomas europeos. Claro, ese es el problema. El español es un idioma europeo. Que además sea un residente europeo. Y entonces con esas condiciones se acoge a la normativa europea. Porque si alguna de esas cumples, tienes lo que va a terminar ocurriendo no pronto, en un par de años, es que Europa ya comience en este afán que ellos tienen de universalizar el derecho a hacer control de todos los proveedores de servicios y de plataformas que están desde fuera ofertando servicios a ciudadanos europeos. De países latinoamericanos. Ahorita están con los americanos y con los propios europeos. Todavía no llegan a nosotros. Listo, gracias. Dinardap. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.